Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live como Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en nuestra página web, en Twitter, en YouTube, en Instagram como Gafa TV Ecuador. Estamos en Quito, Ecuador. Esta tarde nos acompaña el señor Enrique Widmer. Él es operador turístico de las Islas Galápagos. Vamos a hablar cómo está la situación, porque desde hoy se abre Galápagos al mundo. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes. Saludos cordiales a todos los amigos que nos siguen diariamente en Ecuador y el mundo a través de Gafa TV Ecuador. Queremos iniciar este programa demostrando un poquito de preocupación por los últimos datos que presenta el COE Nacional respecto a los contagios. Aquí en la ciudad de Quito realmente la situación es muy complicada. Hay más de 600 contagios hoy día. Para hoy día, más de 600 contagios. Y en la provincia de Pichincha, más de 700. Es decir, está una situación alarmante, muy complicada, tomando en cuenta que los hospitales, tanto públicos como privados, están colapsados, no existen espacio y peor unidades de cuidados intensivos. Pues lo único que podemos decir es tratemos de cuidarnos en lo posible porque la salud, el sistema de salud en el Ecuador y concretamente en la capital de la República, Quito, no abastece, está colapsado, más allá de los buenos augurios y de los deseos que tiene el ministro de Salud. Con esta noticia preocupante comenzamos nuestro diálogo de esta tarde, primer día del séptimo mes de 2020, julio digamos, 1 de julio del 2020. Y saludamos cordialmente con el operador turístico de la provincia de Galápagos, de las Islas Encantadas, el señor Enrique Widmer, que nos acompaña esta tarde para hablar qué ha ocurrido en las islas. Enrique, buenas tardes, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, ¿cómo han sido los 108 días de confinamiento, de cuarentena en la provincia de Galápagos? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Fernando y Galo también, y muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, refiriéndome directamente al tema de estos 106, 8 o 10 días de confinamiento, que son más allá de 3 meses, la verdad la hemos pasado duro, como todos, porque no hay como considerar que solamente un sector ha sido el afectado. Esto es un tema que ha afectado al mundo entero, así que estamos inmersos en el mundo entero. Ha sido un tema muy duro, muy difícil, algo que nunca en la vida nos imaginamos, algo que nunca ha estado previsto. Yo personalmente en esta actividad llevo cerca de 40 años, mi padre la inició hace 50 años, nunca en la vida hemos visto algo como lo que estamos viviendo ahora. Ni siquiera el 9/11 de 2001 es algo que nos haya afectado como nos ha afectado esta pandemia por el COVID. Así que estamos viviendo como todos, ajustados los cinturones, tratando de sobrellevar esta situación hasta que las fuerzas nos den o hasta que se reactive nuevamente la actividad. Efectivamente, el día de hoy Galápagos se abre al mundo turístico nuevamente, a los mercados internacionales y al Ecuador continental. Así que esperemos que pronto la actividad también vaya retomando fuerzas. El hecho de que Galápagos se abre es un gran mensaje para el mundo, en el sentido de que ahora sí ya la gente va a tener la confianza y la seguridad de poder empezar a hacer sus reservaciones y empezar a hacer sus compras de los diferentes paquetes. Y que ojalá esos turistas vengan pronto en los próximos meses. Sabemos que la reactivación no es inmediata, no van a llegar los turistas de hoy para mañana, no están en cola en ningún aeropuerto internacional para subirse a los aviones y venir a Galápagos. Entonces hay que tener todavía paciencia y que en los próximos meses poco a poco el flujo empiece a volver a retomar las condiciones en las que hemos venido operando en los últimos años. En todo caso, hoy se abre, pero queremos saber y el mundo quiere saber cómo está Galápagos ahora mismo,
cómo está preparándose, cómo ha sido en la actividad económica, en la actividad social, en la situación de salud de Galápagos. Bueno, en cuanto a la situación económica, como Galápagos y cuál va a ser el procedimiento, por favor, Enrique. Ahora mismo, ¿cómo está Galápagos? Describámosle a los ecuatorianos y al mundo entero cómo está Galápagos ahora mismo. Bueno, en la parte sanitaria, Galápagos tuvo muy poca afectación por parte del COVID. En el tema de salud, sí hubo algunas personas contagiadas, llegaron a cerca de 70, alrededor de 70, de acuerdo a las cifras del Consejo de Gobierno de Galápagos, y una parte estuvo a bordo de las embarcaciones. Estos contagios exclusivamente por personas que fueron llevando el virus desde la parte continental, bien sea desde Quito, Guayaquil o cualquier otro continental. Y por suerte se trabajó muy bien en el cerco epidemiológico, entonces se identificaron las personas que estaban contagiadas y se les logró aislar. Eso hizo que rápidamente las cifras bajen, que se controle la actividad. Galápagos tuvo un muerto dentro de las islas. Hay unas 2 o 3 personas de Galápagos que han fallecido, pero en la parte continental, porque han estado no residiendo, pero han estado visitando la parte continental y ahí es donde han fallecido. Entonces, Galápagos ha manejado bastante bien su pandemia. Creo que el Consejo de Gobierno en este sentido, apoyado por el Ministerio de Salud, dentro de todas las limitaciones sanitarias que existen en Galápagos, que son muy precarias, ha logrado realizar un gran trabajo. Apoyado también un pequeño comercial por la empresa turística. Muchos colegas, muchos operadores turísticos tuvimos que apoyar, tuvimos que meter la mano y tuvimos que contribuir con insumos médicos para que se pueda trabajar, se pueda controlar esta pandemia. Como digo, Galápagos está bien, por eso es que se abre al mundo y los protocolos de llegada ahora para los turistas son... Enrique, ¿cómo en 3 meses y pico, cómo se arregló la situación económica, la situación social, toda vez que como se paralizó completamente, no hubo turismo, no hubo ingresos de recursos? ¿Cómo los llevó la gente de Galápagos a la situación económica y la situación social? La situación económica es muy complicada, esa es la verdad. O sea, hay que entender que el 90% al menos de la población de Galápagos vive de la actividad turística, bien sea del turismo de base local, que está acompañado o enlazado con el tema de los restaurantes, las discotecas, el transporte, los guías y todo lo que conlleva esta actividad, toda la sinergia que produce la actividad turística y también los cruceros navegables. Entonces, el gran motor de la economía es el turismo. Otros sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería, el comercio, otros servicios se han visto afectados porque no hay turistas, las embarcaciones están paradas, los hoteles están cerrados y los restaurantes tampoco han tenido a quien atender. Entonces, ha sido y es una situación muy complicada. Entiendo que el gobierno ha abierto algunas líneas de crédito para reactivar la economía. Obviamente, esto siempre genera un poco de incertidumbre o un poco de conflicto cuando las personas tienen que aplicar a estas líneas de crédito, pero existe la alternativa. Sé que algunos operadores han aplicado a esas y les están apoyando y poco a poco la gente también va a tener que empezar a organizarse para ir saliendo adelante. Enrique, si hablamos en número, ¿cuál sería el monto de pérdidas en estos 3 meses y algo más de paralización del turismo en Galápagos? Bueno, un poco difícil establecer el número de la cifra de las pérdidas porque estamos hablando de 3 meses y medio de paralización, entonces estamos hablando de un poco más de 1/3 de los ingresos del año. Una compañía que vende 4.5, 4.8 millones de dólares al año, estaba dejando de ingresar 1.200.000, 1.300.000 dólares, pero eso es durante estos 3 meses y medio. Ahora, hasta que realmente la actividad se recupere, faltan varios meses más,
porque los cruceros, los paquetes, los grupos se han cancelado. Ahora hay que retomar todo eso. ¿Y en cuánto tiempo se va a retomar? No sabemos. Entonces, ojalá... ¿Cómo estuvo el turismo a inicios del año? ¿Y cuáles eran las expectativas que ustedes tenían antes de marzo que se da la pandemia y la emergencia? El turismo estaba con cifras interesantes, si podemos hablarlo así. Galápagos recibe 275 a 280,000 turistas en un año. En el año anterior, si bien hubo un pequeño decrecimiento entre el 2018 y el 2019, las cifras están ahí, entre 270 y 280,000 pasajeros que ingresan a Galápagos en el año. Y las cifras iban dentro de lo que se ha recibido en estos últimos años, en el primer trimestre, bueno, en los 2,5 primeros meses. Entonces, el turismo estaba no creciendo, pero manteniéndose. Y obviamente, como digo, ahora hay que esperar, ojalá hasta fin de año se reactive en un 50-60% de actividad y ahí recién se puede establecer cuáles son realmente los montos de pérdidas en general dentro de toda la actividad turística en Galápagos, tomando en cuenta que esto tampoco es que se va a reactivar a un 100% como lo veníamos Enrique. Veníamos hasta el año pasado. Enrique, ¿cuáles serían entonces las estrategias a mediano y largo plazo para reactivar el turismo y las actividades económicas en Galápagos? Tomando en cuenta que esto no es un asunto fácil, porque el turismo básicamente es internacional de Galápagos, y en los otros países de Europa y los Estados Unidos y el Asia hay prohibiciones de salir de esos países y que están priorizando el turismo interno y regional. Así es. Mayor problema que ahorita tenemos es que los mercados emisores que mandan los turistas a Galápagos están en grandes problemas. Estados Unidos es el principal mercado emisor y ya conocemos perfectamente cuál es la situación de Estados Unidos. Luego Alemania, Reino Unido, Canadá, que son los siguientes países, también tienen restricciones. El Reino Unido tiene restricciones hasta fin de año para que sus ciudadanos viajen fuera de las fronteras. Igual Alemania tiene restricciones para salir de la Comunidad Europea. Ahora lo que necesitamos es, como un paso inmediato, ya que se reabre el turismo en Galápagos, que se haga una fuerte promoción por parte del Ministerio de Turismo para que difunda nuevamente al mercado internacional que Galápagos es un sitio seguro. Galápagos es un destino que puede brindarle al pasajero la tranquilidad de venir sin tanto problema de contagio del COVID, porque nuestro turismo básicamente se desarrolla en áreas abiertas, en un parque nacional con excelentes cualidades para la visita, tanto de visita de flora, fauna y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, es un destino en el cual no hay hacinamiento, es un destino que no maneja volúmenes importantes. Si bien 275,000 turistas en el año suena un número interesante, pero esos llegan a otros destinos en un mes. Entonces, Galápagos no es un sitio masivo. Los grupos en las embarcaciones generalmente son de 16. Aunque la embarcación sea de 100 pasajeros, los grupos que van a visitar los diferentes atractivos turísticos siempre lo manejan en base a grupos de 16 pasajeros. Entonces, 16 estarán en tierra, 16 estarán haciendo otra actividad. Aparte de la promoción que haga el gobierno a nivel internacional, ¿cuáles son las estrategias de los operadores turísticos que se ciertas promociones? Porque Galápagos en sí mismo es un atractivo, ¿verdad? Es un atractivo mundial por las bondades de fauna, de flora, del clima. Pero ¿cuáles son las estrategias que están haciendo los operadores turísticos de Galápagos para que la gente venga? Promociones, precios, qué sé yo, de las estrategias que tienen pensado los operadores. Claro, cada operador a través de sus propias herramientas, que son a través del marketing, sus departamentos de marketing han diseñado estrategias a través de redes sociales, páginas web y todos los medios de difusión para realizar estas promociones. Realmente las tarifas para visitar Galápagos en el mercado internacional están muy atractivas. Ha habido que reducir precios para que se interesen, pero como digo, primero necesitamos que los países emisores estén bien
y que puedan venir los pasajeros, nosotros venderles la idea de que Galápagos es un destino seguro, ahí necesitamos el apoyo del ministerio. Y obviamente cada uno tiene que hacer su esfuerzo de comercializar, de llegar a sus canales de distribución, a sus mayoristas internacionales, para que la actividad para que vuelva a haber el interés por parte del pasajero. Y también hay un gran atractivo para los turistas nacionales. Es difícil ahora salir del Ecuador en esta ley de desarrollo, ley orgánica de apoyo humanitario. Hay una transitoria en la cual se establece que los ecuatorianos que compren paquetes turísticos, no solo Galápagos, dentro del Ecuador en general, esa factura de sus gastos de turismo, de su paquete turístico, lo pueden utilizar, reducir de los impuestos. Para deducirlo de su contribución, de su pago al impuesto a la renta. Entonces es un atractivo muy interesante para el ecuatoriano, ahora que estamos en esta época tan complicada, que puedan aprovechar y visitar diferentes lugares del Ecuador, incluido las Islas Galápagos, porque en Galápagos van a disfrutar y van a tener la posibilidad de llegar a un destino, aparte de que, como digo, es un destino seguro, un destino en el cual van a tener, los que vayan al principio, los que vayan estos próximos 2 o 3 meses o 4 meses, van a tener la oportunidad de visitar un Galápagos como era hace 20 o 30 años. Cuando... Enrique, porque la naturaleza ha sido la gran beneficiaria de este momento de la pandemia. Me imagino que las aguas, me imagino que las plantas, me imagino que los animales de Galápagos deben estar, como tú estás diciendo, como hace muchos años, como cuando Galápagos todavía era tan virgen y tan encantado, ¿verdad? Claro, aparte de que a la naturaleza esta paralización, el gran beneficiario de esta paralización ha sido la naturaleza, y eso también es importante. Los animales se han reproducido más. Yo veo aquí a la vuelta de la casa como más pajaritos crecen, nacen todos los días. Entonces, la naturaleza ha sido el gran benefactor. Pero tomemos en cuenta que cuando me refiero a que van a estar en un sitio seguro, aislados, y que es un Galápagos de hace muchísimos años, es porque van a haber muy pocos pasajeros, van a haber muy pocos visitantes al principio, y eso le da al turista, al ecuatoriano o al extranjero, esta sensación de soledad, de estar aislado del mundo y sin el peligro de contagiarse. Entonces, este es un momento para los que en realidad aprecian eso, que lo deben aprovechar. Y lo pueden aprovechar los ecuatorianos con estas promociones, aparte de este gran beneficio, este incentivo tributario, y los pasajeros extranjeros que quieran estar en un sitio aislado, solos, en una isla donde hay 16 o 20 pasajeros visitando el día, o esa mañana el lugar, el sitio de visita, es como estar por poco en la luna, esa es la verdad. Entonces van a estar solos. Y eso le da al pasajero, le tiene que dar seguridad, le tiene que dar tranquilidad, que no está en sitios amontonados, como son las playas estas del Caribe, Cancún o el Mediterráneo, donde la montonera de la gente, y lo hemos visto en noticias y en fotos de la semana anterior, por ejemplo, en el Reino Unido, en una playa llena de gente, donde por poco la gente tiene que estarse codeando uno al lado del otro. Eso genera mucha inseguridad, mucho contagio, mucha intranquilidad. Enrique, pero por supuesto que no van a descuidar ustedes de las medidas de bioseguridad, de tener prudencia y de tener todas las garantías, porque si bien es cierto, Galápagos es paradisiaco, la poca concurrencia de gente al inicio, la renovada naturaleza, pero también hay que tener medidas de seguridad, y en eso deben estar trabajando los operadores turísticos, Enrique. Sí, por supuesto, hemos trabajado protocolos muy estrictos en coordinación con las autoridades del Consejo de Gobierno, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, el Parque Nacional Galápagos, la Autoridad Marítima, y todos esos protocolos se deben cumplir. El pasajero desde que embarca acá en Quito o Guayaquil tiene que primeramente demostrar que está libre de COVID con una prueba PCR realizada 94 horas antes. Y luego de eso, cuando llega a Galápagos, va a pasar en el aeropuerto por todos los controles de seguridad. Luego, cuando se dirija ya a su establecimiento, sea un hotel o en este caso lo que nosotros realizamos, cruceros navegables, a los barcos, todo su equipaje tiene que pasar por un control de desinfección.
a bordo de las embarcaciones se deben cumplir los estrictos procedimientos de distanciamiento social, de limpieza permanente de las manos, de manejar el tema de los geles, de la mascarilla y todo lo demás. Y en las visitas a los cuando nosotros usamos estas pequeñas embarcaciones que las llamamos pangas o zodiacs, el distanciamiento tiene que ser el necesario, todo el tiempo el guía tiene que acompañar a los pasajeros con el desinfectante para las manos. Entonces, van a haber controles muy rigurosos que obviamente todos nos comprometemos a realizarlos porque nos interesa que sea un destino seguro. Y además de eso, como hemos hablado hace un momento, el tema de la salud en Galápagos es un tema muy complicado, es muy precario. Y, si el Ecuador en general tiene dificultades para la salud, el tema de sus hospitales es un tema muy complicado, no se diga en un lugar remoto de difícil acceso y muy poca atención por parte de las autoridades. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado para que no llegue gente contaminada a Galápagos, porque sería catastrófico para la población y para la industria. Y en todo caso, sin perder de vista la habitual protección y cuidado y respeto a la naturaleza de Galápagos, al medio ambiente de Galápagos, Enrique. Claro, por supuesto. Esto va acompañado de la protección y del cuidado que se tiene que tener al medio ambiente. Estamos hablando de la parte del cuidado de la salud personal del visitante o del residente. Pero esto tiene que ir acompañado y va acompañado, obviamente. Nosotros somos operadores que en la parte de cruceros navegables, la industria lleva 50 años realizando cruceros en Galápagos. No lo hablo exclusivamente por nuestra operación, sino por la operación de muchos colegas. Galápagos se desarrolló con cruceros navegables desde hace 50 años. Y es la actividad que más control, que más compromiso tiene con el cuidado del medio ambiente. Nosotros cumplimos una serie de normas y de requisitos importantísimos para conservar la naturaleza y mantener las islas lo más pristinas posible. Enrique, ¿qué expectativa y qué objeciones tienen ustedes a la posibilidad que hayan vuelos directos a Galápagos, sin hacer escala en Quito o Guayaquil? Es una medida que se puso en esta ley de apoyo humanitaria, en el sentido de que se quiere, o el objetivo es recuperar económicamente Galápagos antes de que se reactiven los mercados los mercados turísticos en la parte continental. Ahí hay una condición en la ley que dice hasta que el Ecuador continental esté recuperado. Ese hasta que es un poco difícil medir. ¿Quién va a medir? ¿Cómo lo van a medir? No está establecido. No me opongo al tema de los vuelos internacionales, como digo, no he sido tampoco una persona que los haya apoyado totalmente. Yo pienso que es una medida un poco controversial que debe ser analizada fríamente. Por un lado, están los ambientalistas que creen que van a llegar más pasajeros a Galápagos. No deberían llegar más pasajeros con esta medida, porque lo que va a suceder es que una parte de los turistas que llegaban al Ecuador continental y luego se dirigían a Galápagos, solamente se van a ir directamente a Galápagos. En ese sentido, no deberían haber incremento en el número de visitantes. Ahora bien, el turismo en el Ecuador es general, es un concepto general. Y muchos de estos pasajeros que van a Galápagos hacen sus escalas tanto en Quito como en Guayaquil y dinamizan también la parte turística de estas ciudades. Además, muchas otras ciudades del Ecuador continental, Otavalo, el Oriente, Cuenca. Son paquetes, ¿no? Hacen paquetes. Son paquetes. Y pensar que todo eso se vaya a eliminar o a destruir, no creo que sea un tema que nos tenga que poner en esta polémica de sí o no los vuelos. O sea, el Ecuador tiene que aprender a manejar sus paquetes, su forma de comercializar. Y si es que se van a dar este caso de los vuelos, que el otro tema que tenemos ahí son las restricciones que tienen en sí ya los aeropuertos en la parte física y en la parte tecnológica y que requieren una fuerte inversión económica, tal vez no estemos listos para cuando diga la ley hasta que el Ecuador continental se recupere. Entonces, no va a pasar nada. De ganas estamos jalando los pelos antes. Se podría analizar como una medida futuro, obviamente con todas estas condiciones de seguridades, técnicas y todo lo demás que se tienen que hacer, pero se le vendió
se trató de venderle a la población un tema de que mañana llegan los vuelos internacionales y todos nos vamos a reactivar económicamente. Eso se debió haber analizado fríamente ya también en la parte comercial. Enrique, eso se verá en el camino, ¿no? Eso se verá en el camino y se irá tomando los correctivos necesarios y prudentes. En todo caso, ¿cuándo veremos los primeros turistas nacionales y luego los turistas internacionales pisando territorio de Galápagos? Bueno, esperemos que lo más pronto posible. Ahí sí, yo me limito a hablar un poco ya respecto de mi apreciación personal y de mi operación en la que nosotros esperamos poder estar ya nuevamente navegando a partir del mes de octubre o noviembre. Ese es nuestro escenario real. De ahí tengo colegas, conozco muchos colegas, respeto mucho su criterio. Hay colegas que dicen que tienen pasajeros ahora para los meses de julio y agosto y esperemos que tengan esa suerte de que los pasajeros lleguen y que puedan seguir operando. Es muy importante que el destino esté abierto, que el destino empiece a operar, que empiecen a operar los que puedan operar para demostrar al mundo que es un destino seguro, un destino que se puede confiar, que se puede comercializar. Entonces, Enrique, hay optimistas y hay realistas, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ser un poco de los dos, ¿no? Hay que también ser optimistas para ver si es que este año se recupera una pequeña parte, un 20%. ¿Para cuándo veremos una plena recuperación, una plena reactivación del turismo en las islas? Los optimistas dicen que para fin de año y los realistas dicen que para el segundo semestre del próximo año. Entonces ahí hay que hacer un balance y el tema es que todos tenemos muchas reservaciones, tenemos bloqueos de los mayoristas, de los proveedores internacionales para el último trimestre del año, tenemos para el próximo año prácticamente los paquetes reservados, todos los cruceros están protegidos o bloqueados, pero hay que entender que el mercado va a ir reaccionando poco a poco en base a la seguridad que se le dé. Los mayoristas internacionales actúan en base a la confianza que tienen con el operador, con el cual han trabajado ya muchos años, sea en el Ecuador continental o en Galápagos. Y también los pasajeros confían en ese operador internacional que a su vez les recomienda que vayan o no vayan a este destino o a este producto. Entonces es toda una cadena de confianza. El turismo se basa en confianza y en seguridad. Donde se demuestre seguridad y donde el operador sea confiable, a esos destinos los mayoristas, los proveedores internacionales direccionan sus paquetes. Entonces es un tema que hay que volver a trabajar ahora con el regreso de la operación. Entonces, estamos conversando con Enrique Widmer, él es operador turístico de Galápagos. Vamos terminando esta parte. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas deja esta pandemia para los turistas, para los operadores turísticos, concretamente de Galápagos? Bueno, como enseñanza nos deja esta experiencia de haber tenido que paralizar operaciones, de tener que reestructurar en cierta forma los negocios, de, como se dice vulgarmente, afilar el lápiz, sacarle punta y ver todos los gastos en los que en algún momento no habíamos pensado, en los que se puede reducir y se puede ajustar presupuestos y obviamente ser mucho más eficientes. La verdad, es un poco difícil también tomar otro tipo de medidas porque si toda la actividad está paralizada y nosotros no dependemos de nuestra de seguir o no seguir operando, sino de los mercados internacionales y de los turistas que vengan, entonces ahí tenemos unas fuertes restricciones también. Pero sí, obviamente, como todo en la vida, tiene que dejarnos experiencias positivas y negativas. Y dentro de las positivas, obviamente, vienen temas tecnológicos también que hay que analizarlos. Ahora esta situación del teletrabajo es una alternativa a la que antes nunca se le miró. Y Enrique también, o sea, nos ha desnudado algunas cosas para que sirva para corregirlo, ¿no es cierto? Ha desnudado algunas cosas. Correcto, sí, hay que corregirlas. Y en la parte ya económica de Galápagos está demostrado que Galápagos depende exclusivamente del ingreso turístico y bueno, habrá que también ir analizando otras perspectivas de posibles estrategias para poder desarrollar otras actividades
de comercio que generen ingresos para la población. No queremos terminar este diálogo sin saber un poco de los Widmer, de origen alemán. ¿Por qué no nos cuenta un poquito desde cuándo están ustedes en Ecuador, desde cuándo en la isla Floriana, concretamente en Galápagos, así sintéticamente para que nuestros amigos que nos siguen en Ecuador y el mundo sepan un poquito del origen de esta familia que ahora ya es parte del Ecuador? Así es. Mis abuelos vinieron de Alemania en 1932, o sea que mis abuelos ya llegaron a Floriana hace 88 años. Mis abuelos vinieron de Alemania básicamente en busca de paz, de tranquilidad. Mi abuelo fue un oficial del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, sirvió al ejército alemán, y luego de eso él decidió buscar un sitio de paz y de tranquilidad. Y en 1932 se dirigieron a Isla Floriana. Ahí, unos meses después, nació mi padre. En esta isla, cuando ellos llegaron, vivía otra pareja de alemanes, el doctor Ritter con su amante, la doctora Dora Strauss, y obviamente esos tres, mi abuelo, mi abuela y el hijo de mi abuelo de su primer matrimonio, Harry. Entonces, se establecieron ahí. Pocos meses después, como digo, nació mi padre, y sigue siendo una isla volcánica con muy poca vegetación, de un asentamiento humano muy complicado, muy difícil. La gran ventaja, lo mejor que tenía la isla, o que sigue teniendo, es una vertiente de agua natural. Entonces el agua era cristalina, muy sana, muy buena. Esa era la gran virtud que tenía la isla, tener agua no potable, pero agua dulce. Enrique, ¿y desde cuándo en el turismo, desde cuándo la familia Witter está en el turismo? Bueno, sí, entonces mis abuelos se instalaron ahí en la parte alta de la isla, se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, a cosechar y a producir para autosustento. Y obviamente también de vez en cuando un poco a la pesca para mantener algo que comer, y la ganadería, como digo, o la cacería. Luego ya con los años mi padre creció, y también tenemos una tía, una hermana de él que nació unos años después. Y al principio mi padre se dedicó a la pesca del bacalao, que se vendía y se comercializaba para Semana Santa en Guayaquil, y otros productos que daba la finca, el café, básicamente, que se sacaba también a Guayaquil. Se vivía en una economía un poco en base al trueque. Nosotros, mis padres, mis abuelos entregaban eso, y a cambio se recibía productos para la ¿Y Enrique nació en Floriana o en dónde nació? Sí, nosotros somos 5 hermanos y todos nacimos en la isla Floriana, asistidos por mi abuela, que era la persona que asistía a mi madre en los nacimientos, en los partos. Y ya en la actividad turística, luego de esto, de haber estado incursionando en la pesca, poco a poco, mi abuela escribió un libro en Alemania en 1960 que se llama Floriana, lista de correos originalmente, ahora nosotros lo reeditamos con el nombre de Floriana, y ella narró toda su vida, todas sus peripecias, como una novela de lo que ellos, pero real, de lo que ellos vivían en la isla. Entonces muchos alemanes se publicó en Alemania en 1960, y se empezaron a interesar por venir a conocer este lugar remoto en el mundo donde estos alemanes locos se han ido a meter. Y ahí es que empezó a haber interés por venir a Galápagos, y el pequeño bote de pesca que mi padre tenía se empezó a convertir en un barco para llevar ya no pescados, sino turistas, o estos visitantes locos, porque eran aventureros realmente, turistas no eran unos aventureros locos, y también había científicos. Entonces empezó a darle otro giro a su actividad. Luego él perdió esta embarcación, y en 1969 puso a operar ahora sí ya su primer yate exclusivamente para turistas, que tenía capacidad para 6 pasajeros, y éramos 2 o 3 tripulantes los que andábamos ahí. Entonces, él es uno de los pioneros realmente del crucero turístico navegable en Galápagos. En el año 1969, en agosto de 1969 empezamos a operar. ¿Y Enrique heredó eso? ¿Enrique heredó eso? Bueno, sí, yo estuve acompañando a mi padre todo el tiempo, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre andaba con él, o a bordo en el barco en la pesca. Después, cuando perdió el barco, obviamente no había actividad, pero
Cuando él puso a operar su pequeño velero para 6 pasajeros, yo era uno de sus miembros de la tripulación. Tenía 9, 10 años cuando empezamos en la actividad y le acompañé los primeros años todo el tiempo que pude. Después ya obviamente para la secundaria mi madre decidió que, y él también, mis padres decidieron que debíamos continuar con la educación y venimos mi hermana mayor Margarita y yo acá a Quito al colegio a educarnos y posteriormente vinieron mis otros 3 hermanos. Ya nos radicamos un poco acá en Quito, al principio viviendo con mis tíos y luego ya vino mi madre y nos trasladamos a vivir solos. Hicimos nuestra educación acá en Quito, empezamos a trabajar siempre ligado al turismo. Yo, como digo, llevo 40 años en la actividad porque a los 9 años... Enrique, y en estos 40 años, si podemos resumir esos 40 años en pocas palabras, o en alguna anécdota que recuerde Enrique Widmer. Bueno, anécdotas hay muchas y unas buenas y otras malas, pero es una actividad que personalmente a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. El turismo, como dijo alguna vez la ministra Rocío Vázquez, es como la lluvia, moja a todos los que encuentra. Y esa es una gran virtud que tiene el turismo, que sus recursos se distribuyen entre muchos actores. Entonces, el turismo nos ha permitido a nosotros, como familia Widmer, como empresa, dar trabajo a muchas personas, permeabilizar todo esto que tiene la actividad. Obviamente, han habido muchos esfuerzos, muchos sacrificios para crecer, para ir desarrollando la actividad, para renovar las embarcaciones, ha habido que endeudarse. De hecho, ahora estamos endeudados porque construimos una nueva embarcación el año pasado para reemplazar una de las ya un poquito más viejas. Entonces, es una actividad, como digo, que me ha dado a mí personalmente en la vida muchísimas satisfacciones. Y como anécdotas tenemos tantas. Recuerdo cuando yo navegaba, cuando tenía 9, 10, 11 años con mi padre en el pequeño velero, era una actividad totalmente diferente en la que el turista era mucho más satisfecho con pequeñas cosas de estar involucrado en contacto con la naturaleza, más que lo que ahora se buscan, los lujos y las comodidades, el aire acondicionado y ese tipo de cosas. Era un turista que valoraba tanto la naturaleza y se iba tan satisfecho con poco. Pero bueno, los gustos van cambiando y nosotros también nos hemos tenido que ir adaptando a estas circunstancias, a los gustos del cliente. Y bueno, ahí vamos, esperamos poder cumplir muchos años más, de empezar a transmitir este lindo negocio a nuestros herederos, a los próximos que vengan, y que sea ya una tercera generación también la que se empiece a involucrar en la actividad turística de Galápagos. Este ha sido un diálogo desde la visión de un operador turístico de Galápagos sobre la reapertura que comenzó hoy en Galápagos, pero esto irá poco a poco, progresivamente, hasta que la gente regrese, tanto el turista nacional ecuatoriano a las islas como el turista internacional. Enrique, muchos éxitos y prosperidad para Galápagos, cuidado a esa bella naturaleza desde este programa de GAFA TV Ecuador. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de conversar con usted. Y en 2 palabras, pídales a la gente que vaya a Galápagos en poquísimas palabras, por favor. Que vengan a conocer un sitio paradisíaco, único, que estén en contacto con la naturaleza y renueven sus fuerzas, su espíritu y sus ganas de seguir adelante luego que todos logremos superar esta pandemia. Que sean bienvenidos todos los ecuatorianos y todos los turistas que quieran venir a Galápagos para llevarse algo renovado en su alma. Gracias, Fernando, por esta entrevista y siempre a las órdenes. Gracias a usted, Enrique. Este ha sido un diálogo con Enrique Widmer. Él es operador turístico de la provincia de Galápagos en esta reapertura de las islas al mundo, una vez que vamos superando de a poco, al menos en Galápagos, el problema de la emergencia sanitaria. Señoras y señores, este ha sido el diálogo de hoy aquí en GAFA TV Ecuador para el mundo y obviamente para el Ecuador. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.